Y ahora, vale. Buenas tardes a todos. Comenzamos con la clase de hoy, 27 de abril del año 26. Hoy me acompaña la que será vuestra nueva profesora dentro de pocos meses, que se llama Ana y que está encantada de conoceros y de hacer este servicio. Hola, encantada de conoceros. Muy bien. Mucho Bueno, gusto. sí, sí, María. No, que mucho gusto en conocer a Igualmente. Eli. Muy bien. Vamos a empezar como habitualmente haciendo unas vocalizaciones. Para ello nos sentamos cómodamente. Ya sabéis, cerráis los ojos, os colocáis en una postura cómoda en la cual podáis estar un rato sin moveros. Y poco a poco dejas que tu respiración se haga más profunda. Si todavía estás impresionado con pensamientos o con sentimientos de algo anterior, de algún suceso o alguna actividad anterior, cuando exhales, sueltas esas impresiones, de modo que puedas quedarte aquí en el presente. Ahora que nuestra respiración ya es más profunda, empezamos a emitir el sonido U en tono grave, buscando enraizarnos en la tierra. Lo haremos 4 veces. Comencemos. Y la última vez. Observamos la parte inferior de nuestro cuerpo desde la cintura para abajo. Si hemos hecho bien estas vocalizaciones, notaremos cierto peso, cierta gravedad en la parte inferior del cuerpo. Ahora continuaremos emitiendo el sonido A en un tono medio, en tono fa más o menos, buscando abrir nuestro corazón. Cuando inspiremos, sentiremos que el aire entra por el centro del pecho y al exhalar emitiremos ese sonido A en tono medio buscando abrir nuestro corazón, dejar todo resentimiento o todo sentimiento de separación de los demás. Lo haremos también 4 veces. Comencemos.
Y la última vez. Y observamos el estado de nuestro pecho. Si lo hemos hecho bien, notaremos esta zona más ligera y el corazón abierto. Ahora, para terminar estas vocalizaciones, emitiremos el sonido M en un tono muy agudo. Lo haremos 3 veces. Al inspirar, absorberemos energía por lo alto de la cabeza, como si el aire entrara por el chakra coronario, y al exhalar emitiremos ese sonido M en un tono muy agudo, imaginando que construimos un tubo de luz que va desde el centro de la cabeza y sube hasta nuestra alma y el alma grupal. Comencemos. Y ahora comenzamos con la meditación propiamente dicha. Permanece como estás, en una postura cómoda, con la espalda recta, con los hombros relajados y la mandíbula distendida. Ahora relaja tu cuerpo físico revisándolo brevemente desde los pies a la cabeza. Conecta tu cuerpo etérico con el centro fundido del planeta por medio de las plantas de los pies y del chakra radical o base. Visualiza los cordones etéricos que vinculan nuestros 4 chakras. Cada uno de nosotros se conecta con todos los miembros de este grupo por medio de un tubo etérico que sale del centro de nuestro 4 chakra y llega hasta el 4 chakra de los demás. Toma conciencia de que formamos parte del cuerpo etérico de la humanidad y del cuerpo etérico planetario. Ahora serenamos nuestras emociones, aquietándolas completamente.
y enfocamos nuestro cuerpo mental en el entrecejo, respirando por él. Absorbemos en el entrecejo la conciencia prisionera de los átomos de nuestros cuerpos etérico-físicos, de la primera inspiración, de nuestro cuerpo astral y luego del cuerpo mental. Concentramos en el entrecejo la conciencia cautiva que envuelve a los átomos de nuestros distintos cuerpos en el entrecejo. Nuestra personalidad conforma una unidad, está integrada en el entrecejo y aspira a hacer contacto con el alma. Desde el corazón llevamos aspiración espiritual al entrecejo y desde ahí se genera una línea de luz blanca que une el entrecejo con el centro de la cabeza, con la caverna. Recorremos ese camino entre la caverna y el entrecejo varias veces en ambos sentidos, desde la caverna al entrecejo y desde el entrecejo a la caverna. Y nos enfocamos en la caverna y buscamos estabilizar ese enfoque. Cuando el foco en la caverna se haya estabilizado, comenzaremos con el pensamiento simiente. Hoy quiero proponeros el pensamiento simiente de Tauro por la luna llena, que es este viernes, día 1 de mayo. El pensamiento simiente dice así: veo y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Decimos interiormente el pensamiento simiente que nos eleva hacia nuestra alma. Cuando acabamos de afirmarlo, nos quedamos expectantes, completamente receptivos, buscando experimentar ese espacio más cercano al alma. Si vuelven los pensamientos ordinarios, repetimos el pensamiento simiente, pero no estamos todo el rato recitando el pensamiento simiente. Veo y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina.
No estás recitando el pensamiento simiente todo el rato, solo lo recitas interiormente y cuando acabas te quedas expectante en ese lugar más próximo al alma que hayas alcanzado y te dejas experimentar, sentir. E iniciamos el descenso. Ahora te dejas imaginar que tu alma espiritual ha descendido a la caverna, al centro de tu cabeza, y desde ahí afirma, dirigiéndose hacia el entrecejo: yo, el alma, tomo posesión de la triple personalidad integrada para servir al plan divino. Y recitamos el Om realizando esa afirmación del alma espiritual. Desde el entrecejo el alma espiritual afirma dirigiéndose hacia afuera: que se haga la luz en la mente. Desde el entrecejo y el chakra cardíaco simultáneamente, el alma espiritual afirma: que se manifieste el amor altruista en la naturaleza emocional. Desde el entrecejo y el chakra laríngeo simultáneamente, el alma espiritual afirma: que se manifieste la acción correcta en la personalidad y su entorno. Y llevamos ambas manos al centro del pecho, palma contra palma, con los dedos pulgares tocando el esternón o cerca de él. Buscamos sentir el amor en el corazón. Al inspirar, tomaremos ese amor incondicional de nuestra alma y lo haremos descender al corazón, y desde ahí, desde el centro de la cabeza, irradiaremos a todo el grupo y a toda la humanidad. Y lentamente vamos abriendo los ojos
y cogiendo el manual, construyendo el sendero, que hoy vamos a seguir por la página 159. Bienvenida Elvira, bienvenida Tachira. Bien, para quienes no estabais antes, quiero presentaros de nuevo a Ana, que será vuestra profesora dentro de un tiempo. Ahora está aprendiendo cómo funciona Zoom, pero el tema ya lo conoce. Muy bien. Hola. Ahora vamos a compartir el texto para que así podáis. Bien, estamos, como digo, como decimos, en la página 159 y hoy vamos a ver, entre otras cosas, el sonido OM, así como hace una sesión o dos vimos el sonido AUM, que era el sonido creador, el sonido por medio de el cual Dios creó los mundos de la forma hasta llegar a este plano etérico-físico. Ahora vamos a estudiar el sonido OM, que así como el AUM era desde los planos elevados hasta el plano físico, para llevar esa divinidad desde lo más sutil a lo más denso, ahora el OM sigue el movimiento contrario, es decir, el OM nos lleva desde lo físico, desde lo más denso hasta lo más elevado. Así ese sonido OM es el que utilizamos, ya habéis visto, en la práctica meditativa. Buscamos recitar el OM como si fuera la bendición del alma que permite con su luz, con su influjo, que lo que afirmamos se haga realidad. Bien, empecemos con ello. El sonido OM. El OM es un mantra de gran potencia que eleva la conciencia a planos superiores. Fijaros, ¿veis? Eleva la conciencia. El AUM permitía que la capacidad creadora divina se manifestara en los distintos planos cada vez más densos. Sin embargo, eleva la conciencia. El OM es el sonido de la conciencia, es decir, del alma. Os recuerdo esa trinidad básica de espíritu, alma y personalidad, o padre, hijo y madre. Entonces el OM es un mantra de gran potencia que eleva la conciencia a planos superiores. Es poderoso y efectivo si es correctamente empleado. El OM significa liberar, redimir, salvar el alma encerrada en cualquier cuerpo, forma o vehículo. Recordad que los seres humanos en realidad somos almas que habitamos cuerpos, no al revés. Es decir, nuestra verdadera identidad es conciencia. Somos almas que para poder tener una experiencia en el plano físico necesitan tomar un cuerpo mental inferior, un cuerpo emocional que le permite sentir y un cuerpo etérico físico que tiene forma en este plano denso de la forma. Entonces, nosotros somos almas que habitan cuerpos y este OM ayuda a liberar esa sustancia, esos átomos de nuestros cuerpos con los que está aprisionada nuestra alma. Nuestra alma antes de encarnar y después de encarnar es mucho más libre. Cuando nacemos nos revestimos de esos cuerpos y por lo tanto las posibilidades que tiene el alma, sus recuerdos, quedan reducidas. Así, el OM significa liberar, redimir, salvar al alma encerrada en cualquier cuerpo, forma o vehículo constituido de sustancia material y convertir cada uno de sus elementos en energía espiritual. El OM
Quizá vosotros habéis oído distintos mantras que se cantan en distintas tradiciones espirituales, tanto hindúes, tibetanas, orientales. Os fijaréis que muchos de ellos empiezan por el Om. Por ejemplo, Om Mani Padme Hum, que es el mantra de la compasión, Om Namah Shivaya, que es otro de otra tradición, y así muchos más. Om Mani Padme Hum. Bien, estos mantras empiezan por el Om. Ese Om permite que la influencia del alma llegue a la materia, llegue a los átomos de la materia y los libere, los redima. Redimir significa hacer que recuperen su memoria, hacer que recuperen su naturaleza divina y que por lo tanto se imprima en ellos la luz del alma. El Om es el verbo liberado de la forma, expresándose como alma. Fijaros, el verbo creador es una característica de los humanos, nuestra capacidad de hablar, de generar vida a través de la palabra. Cuando pronunciamos ese Om, fortalecemos esa experiencia de liberación de la forma y de identificación como alma. Así dice, es el verbo liberado de la forma, expresándose como alma, espíritu, y no como cuerpo, alma, espíritu. Es decir, quitamos la forma o el cuerpo o personalidad de esa ecuación y nos identificamos, o resulta más fácil identificarnos como alma. El Om es un sonido dual que significa precisamente la relación entre el espíritu y el alma, entre la vida y la conciencia. Por eso está constituido de 2 letras. El Om libera las cualidades que están encerradas en nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son esas cualidades? Las cualidades del alma. Las del alma de cada uno. Recordad que hay 7 tipos de almas y que cada uno tenemos el alma perteneciente a uno de los 7 rayos. Ya sabéis que hay 3 rayos tres rayos principales, primero, segundo y tercero, y luego hay otros 4 rayos subsidiarios que expresan cualidades divinas, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Estos rayos son más fáciles, estos últimos rayos son más fáciles expresarlos en la forma a través de nuestras personalidades. Así el Om libera las cualidades del alma que están encerradas en nuestro cuerpo, en nuestro cáliz, provocando un vacío que será llenado con sustancia más sutil. Aquí ya nos está insinuando que al emitir el Om transformamos la sustancia de nuestros cuerpos, expulsamos o transmutamos la sustancia más burda de nuestros distintos cuerpos y la vamos transmutando a una sustancia más sutil. Al emitir la palabra sagrada Om en la meditación, el hombre, el ser humano, debe ser capaz, si se emite correctamente el Om, de realizar el trabajo creador y el trabajo destructor. Aquí esto requiere una explicación. Para poder transformar nuestra personalidad y por lo tanto nuestros átomos, necesitamos primero destruir, es decir, deshacer ciertas estructuras de nuestra personalidad que resultan en un obstáculo para que el alma crezca, para que el alma tenga más influencia en nuestra personalidad. Por eso es necesario realizar primero un trabajo que se podría denominar destructor o purificador.
es decir, ir liberando de esos condicionamientos que tiene nuestra personalidad, como por ejemplo formas pensamiento, como por ejemplo emociones negativas con las que nos identificamos o comportamientos inadecuados que hacen que nuestra vibración baje. Entonces el OM permite deshacer esos condicionamientos, deshacer esos aspectos de la personalidad que necesitan purificarse y luego construir, es decir, transmutarlos en sustancia más elevada que manifiesta unos comportamientos, un sentir y un pensar más elevado, más aproximado al alma, más incluyente, más amoroso. Atraerá a su cuerpo materia más sutil y expulsará la más burda, el OM. Creará formas mentales que atraerán hacia sí materia más refinada y rechazarán las de vibración inferior. La fusión del OM con la sustancia material redimida de los tres cuerpos físico, astral y mental produce integración y finalmente liberación. Porque ese es el proceso. Recordad, nosotros en la meditación primero unificamos los cuerpos de nuestra personalidad. Es decir, los hacemos uno, porque si no están integrados o como mínimo no tienen cierto grado de integración, el contacto con el alma resulta muy difícil, porque coexisten dentro de nosotros intenciones o impulsos diversos y eso necesita unificarse. Cuando nuestra personalidad se unifica en alguna medida, entonces puede anhelar y hacer contacto con el alma. Así, nuestra primera tarea es la de integrar nuestra personalidad. Primero integramos progresivamente, porque esto se dice fácilmente, pero luego realizarlo, es decir, hacer un todo coherente lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos es costoso. Es costoso ser coherentes en la vida, en las distintas circunstancias, no en unas y en otras no, sino en todas progresivamente. Entonces, primero buscamos la integración de nuestra personalidad y cuando esa personalidad ya se ha integrado en buena medida, se produce la liberación. Liberación que significa que me identifico con mi alma, no con mi personalidad. Así, la fusión del OM con la sustancia material redimida de los tres cuerpos físico, astral y mental produce integración y finalmente liberación, siendo esta la meta que persigue incesantemente el ser humano. Los seres humanos buscamos liberarnos de estos mundos inferiores, pero para ello tenemos que redimir la materia que compone nuestros cuerpos, es decir, elevar su vibración para que esos devas que hablábamos el día anterior, que son involutivos, puedan convertirse en evolutivos y accedan a crecer, a evolucionar junto con el logos planetario que nos inviste a todos. El OM es efectivo solo si se utiliza en el plano mental y con el poder de la mente controlada, enfocada en su intención y significado detrás del esfuerzo hablado, es decir, detrás del sonido OM. Esta frase es importante. Quiere decir que cuando nosotros emitimos el OM, tenemos que estar enfocados en la mente. Por eso buscamos enfocarnos en el entrecejo o en la caverna. Cuando hacemos eso, cuando estamos enfocados en el plano mental, el contacto con el alma es más fácil y es más fácil que el influjo del alma se manifieste en nuestro OM. Y nuestra mente
Cuando emitimos el Om, somos conscientes de que estamos utilizando el influjo del alma en esa palabra sagrada. Es decir, el alma está expresándose. Y fijaros que lo hemos usado después de unas frases, de unas afirmaciones. Y emitimos el Om después. Es decir, que esto sea así, que la luz del alma llegue a estas palabras y al emitir el Om se realice lo que acabo de decir. Por eso habla de una mente controlada y con la intención de que el alma influya en la personalidad. Si nosotros emitimos el Om estando despistados, como si dijéramos cualquier palabra, su efecto no es el mismo. Una palabra sagrada requiere de una intención, requiere de presencia mental y de control con esa mente. Cuando se pronuncia el Om con concentrado pensamiento, desecha la materia densa de los cuerpos mental, emocional y físico, como antes hablábamos. De modo que cuando pronunciemos el Om, sabremos que estamos haciendo que la materia burda, que los pensamientos burdos, sentimientos burdos y comportamientos burdos van a ser apartados o transformados de nuestra conciencia. Cuando ese Om se emite con intensa aspiración espiritual, actúa como medio de atracción y reúne las partículas de materia pura en sustitución de las anteriormente desechadas. Es decir, como veis, esto indica cierto procedimiento. Nosotros no estamos empleándolo todavía así, pero se puede hacer. El primer Om destruye, es decir, expulsa la sustancia la sustancia que tenemos en nuestros cuerpos que tiene una vibración densa. Y luego, cuando lo hacemos con intensa aspiración, es decir, alma mía, sustituye estos átomos con vibración burda por unos elevados y emitimos el Om de nuevo, eso produce que llamemos, que atraigamos a materia mental, astral y etérica física más elevada. Bien. Los estudiantes deberían tener siempre presente ambas actividades al emplear la palabra sagrada en su meditación. ¿Os habéis fijado también que hemos empleado el Om en un tono agudo? Oiréis el Om a menudo en un tono más grave. Y no es que esté mal, sino que es que tiene un propósito diferente. Cuando emitimos nosotros el Om en un tono agudo, más o menos la, do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, en tono sol, lo que hacemos es agudizar el influjo del alma sobre la personalidad. Los tonos musicales, el Om en tonos diferentes, pues, produce efectos diferentes. Cuando ese Om se emite con un tono agudo, con una nota elevada de las 7, el influjo del alma sobre la personalidad se hace más fuerte, se hace más transformador. Los estudiantes deberían tener siempre presentes ambas actividades al emplear la palabra sagrada en su meditación. Esto dará como resultado la construcción de cuerpos cada vez más elevados y más aptos para expresar al alma. Entonces ahora os propongo, si tenéis alguna pregunta, porque hemos acabado este capítulo y ahora podemos pasar a otro. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta de
de lo que hemos comentado? Lismeri, Elvira, Tachira, María. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Es Buenas Lismari. tardes, Lismeri. Mira, Rodolfo, la diferencia entre el aún y el om es que el aún es creador, se puede usar de una manera creadora, mientras que el om es purificador, por decirlo de alguna manera. Bien, sí, esa es una explicación interesante, sí, 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 puede resumirlo así, es verdad, el Aum es creador, es decir, es un mantra que se usa para ir desde los planos elevados a la forma y crear en el plano físico, y el Om es un mantra purificador, elevador, que permite que nuestras almas actúen sobre nuestras personalidades. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Pues continuamos entonces con Sí, perdón. Sí. una preguntita. ¿Siempre es conveniente entonces usar el on en todas las meditaciones? ¿Quién eres, María o Elvira. Elvira? Ujú. Elvira. Bueno, cada meditación tiene un formato, entonces hay que respetar ese formato. Por ejemplo, en esta que hacemos nosotros ya veis que lo utilizamos varias veces. Ese OM no se hace solo internamente, sino externamente, es decir, pronunciado con voz, ¿eh? Y sí, conviene usarlo. Hay otras prácticas meditativas en las cuales el OM se dice al final y puede ser 3 veces o 7 veces o una vez, dependiendo del objetivo de esa práctica meditativa. ¿Vale? Muchas gracias, sí, gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Pues vamos a pasar a el apartado 28, el libre albedrío. Los seres humanos deciden por sí mismos la acción directa, hacen su propia elección y ejercen sin impedimento el libre albedrío que pueden poseer en un momento dado. Las buenas acciones deben llegar desde lo más profundo del pensamiento y sentimiento humanos y surgir como un esfuerzo libre y no dirigido. Podría decirse que dentro de los límites de la sabia orientación del ser humano inteligente existe el libre albedrío, en lo que concierne a la actividad del reino humano. Allí donde no existe actividad mental ni facultad para discriminar, analizar y elegir, no hay libre albedrío. Nos detenemos un poco aquí. ¿Por qué trata el autor amado Serrano este tema? Porque es muy importante comprender que una de las leyes espirituales es esa libertad. Los seres humanos solamente crecemos o aprendemos en libertad cuando somos coaccionados y no podemos decidir libremente. El aprendizaje es limitado. Por eso es necesaria esa libertad. Entonces, esa libertad real, por lo menos en cierta medida, solo se da en esos seres que piensan, esos seres que tienen unos condicionamientos que no son muy amplios. En las personas que piensan poco, por ejemplo, que tienen una fuerte polarización emocional, cuyo pensamiento no está muy desarrollado, tienen poco libre albedrío. El libre albedrío significa capacidad para pensar, significa capacidad para elegir y capacidad para discriminar
y a analizar. Si eso no se tiene, nos creeremos que somos libres, pero en realidad no lo somos. Lo que hacemos es seguir nuestros condicionamientos. Muchos seres humanos comunes que no conocen la espiritualidad dicen de sí mismos que son libres y creen que su libertad es seguir lo que les apetece, lo que les da la gana, lo que les provoca. En realidad no son libres. Lo único que hacen es seguir a sus señores lunares, a esos seres involutivos que componen sus cuerpos y que dictan su instinto. Eso no es libertad. Eso es condicionamiento. Entonces aquí estamos hablando de otra cosa. La libertad es la capacidad de elegir mis acciones, es la capacidad de realmente poder elegir. Si yo estoy condicionado, no puedo elegir. Si yo estoy muy condicionado, creeré que soy libre, pero no elegiré de verdad. Si yo tengo un instinto muy fuerte hacia lo que sea, por ejemplo, los animales, en su mayoría, se rigen por el instinto, por lo tanto, no pueden elegir. Su instinto es una fuerza tan activa, tan intensa, que solo pueden hacer eso. ¿Conocéis esa fábula de la rana y el escorpión? Es un escorpión que le pide a una rana: ¿puedes llevarme en tu lomo para cruzar una charca? Y la rana le dice: no, porque me picarás. Él le dice: no, no te picaré. Entonces accede la rana y se sube el escorpión encima de ella y le pasa el charco, es decir, le ha hecho un favor, le ha ayudado, y sin embargo el escorpión le pica. ¿Por qué? Pues porque ese escorpión sigue su instinto. No es libre, no puede valorar, me ha hecho un favor, me ha ayudado y me freno. No, el instinto es tan fuerte que prevalece sobre todo lo demás. Entonces muchos seres humanos son así, se dejan guiar por su instinto, no por su razón o por su corazón. Seguimos entonces. Decíamos: allí donde no existe actividad mental ni facultad para discriminar, analizar y elegir, no hay libre albedrío. En el sendero de la evolución, el ser humano es influido desde arriba hacia abajo. El iniciado es dirigido desde adentro hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Desde el alma situada dentro de su personalidad hacia instancias superiores. Entonces, si la mente no se ha desarrollado, ni existe pureza de carácter en nuestra personalidad, y el ser humano no está totalmente libre del control de la personalidad, es decir, si prevalece su pensamiento o el influjo del alma sobre las tendencias de la personalidad, la comunicación entre el alma y la personalidad será distorsionada y mal interpretada. Cuando se capta correcta y verdaderamente la divina voz interna, la voz del alma, solo entonces la guía es infalible y la voz de Dios o la voz del alma habla con claridad su instrumento, el ser humano en el plano físico. Bueno, es importante comprender que esa voz del alma es una manera de llamar a la guía del alma. El influjo del alma no solamente funciona con la voz, sino también funciona a través de impulsos o a través de imágenes. Y os pongo un ejemplo. Yo tengo ciertos conocimientos astrológicos y entonces mi alma, en ocasiones, su guía se manifiesta a través de símbolos astrológicos o de relaciones entre símbolos astrológicos, de planetas,
de relaciones angulares, de signos. Es decir, esa guía del alma no solamente se realiza con la voz, sino también a través de otras formas. Hay veces que llega como un verdadero rayo concentrado y luego se expande y tienes una comprensión inmediata de la situación. Es una comprensión sin palabras. Eso se llama conocimiento directo. Así que ya veis que esa guía del alma no solo se realiza a través de la voz, sino de otras maneras, según el alma vea cuál es el modo más fácil para que tú, la personalidad, pueda recibir ese mensaje. La gran diferencia que existe entre el reino humano en los tres mundos y los otros reinos de la naturaleza es el libre albedrío. Aquí se refiere a los reinos animal, vegetal y mineral, que están condicionados debido a sus vehículos, es decir, que no tienen plena libertad, que tienen alma grupal. En lo que respecta a la muerte, el libre albedrío tiene en último análisis una definida relación con el alma. La voluntad del alma se cumple consciente o inconscientemente en lo que su decisión de la muerte concierne. Aquí nos está hablando, nos dice, ¿quién decide cuándo nos morimos? Recordad, eso de morir, esa palabra no es correcta porque no morimos. Nosotros somos almas y el alma nunca muere. Nunca muere, solamente deja sus vehículos, deja sus vestidos, los vestidos que ha utilizado durante un tiempo. Cuando el alma ya ve que esa personalidad no le sirve para crecer, cuando ha liberado el karma que tenía previsto liberar en esta encarnación, entonces decide cortar el hilo de la vida, llama al ángel de la muerte, perdón un instante. Cuando el alma decide desencarnar porque ha liberado el karma suficiente, porque esa personalidad ya no le sirve, o sencillamente porque es correcto por la propia decisión de nuestra alma o de otras almas con las cuales trabaja, nuestra alma, recordad, nuestras almas tienen conciencia grupal, igual que nosotros tenemos conciencia individual o personal. Ellas saben lo que otras almas piensan, sienten, viven, necesitan, y las decisiones que toman, incluida esa que llamamos muerte, se toma grupalmente, porque es muy común que las almas nazcan grupalmente, en racimos de almas. Entonces, el ser humano está destinado a ser un árbitro inteligente de su propio destino y consciente exponente de su innata divinidad, el Dios interno. Quiere decir que nosotros creamos nuestra vida, creamos nuestro destino, creamos nuestra realidad. La fuente de donde surge la dirección y el origen de la guía es denominada vagamente Dios. Llamamos Dios y lo que tenemos más cerca de ese Dios es el alma, nuestra alma. Se la considera divina y calificada como la voz del Cristo interno. Alma y Cristo interno es lo mismo. Dice, el Cristo y la jerarquía espiritual nunca, no importa cuán grande sea la necesidad o la importancia del estímulo, han infringido el derecho divino de los seres humanos a tomar sus propias decisiones, ejercer su libre albedrío y alcanzar la libertad, luchando por ella en forma individual, nacional o internacional. Quiere decir,
Tú puedes preguntarle a tu maestro si es que tienes acceso a él, incluso a tu propia alma. ¿Qué hago con esto? ¿Qué me conviene en esta decisión? Y si esa decisión es algo que tú tienes que aprender, tu alma no te responderá y tu maestro menos. Esto es importante comprenderlo. La jerarquía, debido al divino principio del libre albedrío en la humanidad, no puede predecir cómo actuarán los seres humanos en momentos de crisis, ni puede obligar a seguir la buena senda de la vida contra el deseo humano. Los maestros permiten que nos equivoquemos, incluso aunque ellos perciban, tienen esa capacidad de percibir el futuro, que vamos a un desastre. Ellos comprenden que si eso es lo que necesitamos vivir, necesitamos experimentarlo. La jerarquía no puede dar los pasos que impidan a los seres humanos cometer errores, pues los seres humanos, por los errores cometidos, se dan cuenta a través del mal que es mejor el bien. Bien, compañeros, compañeras, ¿tenéis alguna pregunta de este capítulo 28, el libre albedrío? ¿Algún comentario? Rodolfo, es Liz Mari. Mira, Sí. entonces, en este sentido, en relación al libre albedrío, ¿el destino está escrito o nosotros lo definimos? Muy bien, esa es una pregunta difícil, ¿eh? Mirad, el alma cuando nace tiene previstas determinadas experiencias kármicas, es decir, el alma antes de encarnar decide qué karma quiere liberar en esa encarnación, de un karma de todas sus vidas anteriores. Una parte de él quiere liberarlo. Eso supone que para compensar acciones pasadas tenga que vivir determinadas experiencias. Es decir, hay cosas que no se pueden cambiar. Pero esto es lo importante, aunque no se puedan cambiar esas experiencias, aunque haya determinadas partes de nuestra vida que están escritas, cómo las vivimos, cómo las experimentamos está completamente en nuestra mano. Completamente, es decir, yo puedo vivir la muerte de un ser querido o un accidente o quedarme sin trabajo o lo que sea, de una manera triste, apagada, creyendo que la vida está contra mí, o puedo entender que a través de eso realizaré un aprendizaje y creceré en conciencia. Eso es lo que no está escrito, eso es lo que está completamente en nuestras manos. ¿Nos explicamos, Liz Mary? Sí, perfecto, Rodolfo, gracias. Muy bien, pues entonces concluimos por hoy. Si no hay otras preguntas de Elvira o María. Yo tengo, medio que se cortó cuando estaba en eso, entonces es como que el ser humano no usa al 100% el libre albedrío porque está condicionado, ¿eso podría ser de cierta forma? Claro, por supuesto. Nosotros, los seres humanos, estamos condicionados desde la infancia por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros profesores, nuestro entorno. Todo eso deja una huella en nosotros y eso produce un condicionamiento. Luego, cuando somos mayores, quienes quieren hacerlo, van poco a poco trabajando con esos condicionamientos y con ellos ganan libertad. Pero si no te trabajas, todos esos condicionamientos infantiles que proceden de vidas anteriores nos condicionan mucho nuestras decisiones. En la medida en la que tú trabajes con tu personalidad y respondas al alma, tu libertad cada vez será mayor. Muy ¿Te bien, hemos gracias. contestado, María? Sí, 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 muy bien, gracias. Muy bien, pues entonces concluimos nuestra clase de hoy, 27 de abril del año 26. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Rodolfo. Hasta la próxima. Gracias a Gracias a vosotras. ustedes. Muchas gracias, Rodolfo, y Adiós. bienvenida a la nueva
maestra. Ana se llama. Ana, sí. Ah, Claro que sí, sí. Ana, porque, sí. Gracias. Gracias. Finalizar la